Tenemos aquí algunas preguntas de la audiencia. Este, Tengo aquí una que es para el equipo de Deloitte, Mario, Juan. Este, Preguntan, si descuentas a una tasa ajustada de riesgo y calculas capital basado en riesgo, ¿no se está duplicando el castigo? A ver, yo creo que en realidad no se está duplicando el castigo. Quiero decir, tienes un consumo de capital derivado de los activos que tienes en el balance. Y bueno, pues las acciones tienen un castigo, la renta fija tiene otro, ¿no? También tienes un consumo de capital, por no llamarle castigo, que suena raro en Europa. Tienes un consumo de capital por longevidad, en la parte más técnica, por caída de cartera, por gastos, ¿no? El descontar el pasivo o una tasa ajustada por riesgo de crédito no es en sí un castigo. Lo que estamos intentando bueno, pues eliminar a futuro del PL, en un mundo ajustado por riesgo de crédito, en un mundo market consistent, que es la palabra, es que yo no puedo admitir el tener en mi PL como resultado financiero a futuro riesgo de crédito. Y es el ejemplo que os ponía antes. Si yo descuento al 3, el activo me da un 6 y descuento al 3, bueno, al 4, disculpad, era mi ejemplo. El activo tiene una rentabilidad del 6 que ajustada por riesgo de crédito es un 4. Y la rentabilidad que yo le garantizo al asegurado es un 5. Entonces, este ajuste que yo estoy haciendo es porque la normativa no concibe que tú de entre el 4 y el 6, que es el riesgo de crédito, te puedas prever cuando vendes el producto que eso va a ser beneficio para ti, porque si se produce el default no lo va a ser. Entonces, para mí no es un castigo de consumo de capital, sino simplemente es una forma de conseguir un valor de mercado del pasivo, porque si no lo descuentas con una tasa ajustada por riesgo de crédito, para mí no es un valor de mercado del pasivo, y de eliminar el concepto de que yo de alguna manera me dé beneficio por riesgo de crédito. Ahí no sé si Juan quieres añadir algo. No, completamente de acuerdo, hombre. Pues, No, en línea Ma- contigo, hombre. Mario, muchas gracias. Tengo otra pregunta, esta es para Patricio. Este, ¿cuál de los elementos de evaluación del BBA resulta más complicado de auditar? Digo, claramente el CCM es así un reto bastante. Hacer una auditoría total y absoluta del CCM requiere hacer 23 evaluaciones, al menos, ¿no? Pero en particular, esa variación por experiencia, que es la que nos lleva a hacer ese número de evaluaciones, es el rubro más complejo de auditar. Entonces, si yo puedo dar algún tipo de recomendación sobre lo que vamos a estar revisando, o que tengan mayor evidencia, es precisamente sobre esta evaluación inicial, sobre esta evaluación final para algunas transacciones o algunos grupos, ¿no? Eso sería la recomendación, pero sí, es el ajuste por experiencia. De acuerdo. Muchísimas gracias, Patricio. Tenemos aquí otra para el equipo de Willis, Wendy, Carlos. Nos preguntan en la audiencia, en el Embedded Value, ¿qué podría generar variaciones sin explicar, como las mencionaron? Y si tuvieran algunos ejemplos o algún ejemplo. Bueno, ahí yo creo que el tema es ese, no debería de existir variaciones que no se puedan explicar. Lo que sucede es que de repente, pues dada la complejidad del cálculo, pues si no se hace un análisis muy detallado, podemos tener este tipo de retos o de problemática de no poder explicar todos los elementos de variación, como que podrían venir de gastos, de mortalidad, de tasas, a lo mejor en la forma en que el orden hasta en el que se fue haciendo el análisis, pues lo que nos provoca es no explicable. Ahora, pues más bien es sí tener un claro entendimiento e ir a detalle al análisis para dejar este rubro, pues básicamente en términos nulos o prácticamente inmateriales, ¿no? O sea, tú dirías, no debería existir.
y No hay que debería hacer la ser, investigación y el correcto. análisis Pero para claro, o identificar sea, eso implica un reto, ¿no? Hacer corridas, ejecuciones de proyecciones adicionales bajo las diferentes consideraciones de que si la cartera, yo esperaba, no sé, déjame inventar que de 100 pólizas se cancelaran 20 y al final se cancelaron 15, pues bueno, tengo que hacer ciertas corridas adicionales como para tratar de empatar esos comportamientos y explicar, ¿no? Lo que está generándome el cambio del valor actual. De acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos. Para una más, aquí tenemos para Mario, Juan, ¿te parece que son interesante? ¿Tiene sentido el ALM para el negocio de seguros generales? Yo creo que totalmente. Es decir, nuestra presentación, Juan y yo hemos hablado de lo que sería el ALM en vida, pero fijaros que el ALM en no vida va a ser igual de relevante. Fijaros que ahora ya la liability for incurred claims, que es la provisión de prestaciones, bueno, pues o de IBNRs que hemos tenido históricamente, ahora va descontada. Entonces, imaginaros que yo tengo un cálculo de LIC de cola larga, en el cual la tasa de descuento tiene un impacto relevante en el valor. Y hay la tendencia en las compañías de seguros generales a invertir mucho a corto plazo, incluso en renta variable, porque se piensa que no hay una necesidad de cubrir a medio o largo plazo. Pero la LIC, repito, cuando la calculas descontada, tiene unas variaciones muy relevantes en su valor. Y de hecho hay compañías que están aplicando la opción OCI, esto lo sabrán los que estén más vinculados con la IFRS 17, porque ya lo aplican, es una opción que permite que las variaciones de tipo de tasa de descuento te las puedas llevar contra patrimonio en lugar que contra PL, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que en la medida en que el cálculo de la LIC es un cálculo que depende de la tasa de descuento y que en los productos de cola larga puede tener un impacto relevante, el linkar esos activos y esos pasivos y el controlar el riesgo de tipo de interés puede ser muy relevante. Por tanto, mi respuesta es sí, pero es el futuro. Ahora mismo yo cuando voy a hablar de ALM del negocio de vida lo tengo muy fácil, cuando voy a hablar de ALM del negocio de no vida, pues me cuesta más. Pero es verdad que para mí tiene todo el sentido. Porque cuesta más, dirías, porque no está Claro, tan claro su aplicación ahí y claro, sus beneficios. claro, porque normalmente en el negocio de seguros generales todos los compromisos, las primas son a corto plazo, el pago de... Entonces, en los siniestros se calculan los triángulos y con esos triángulos se calcula la prestación, ¿no? Y la mayor parte de las compañías, repito, pues ahí tienen inversiones en renta variable, en activos a corto, porque no necesitan otra cosa. Quiero decir, no ven la necesidad, como en un negocio de vida de rentas, de calzar el pasivo con los activos. Y yo creo que, repito, ahora que es necesario bajo IFRS 17 descontar esas prestaciones, esa liability for incurred claim, esa provisión de siniestros de no vida, el ser capaz de evitar impactos en el PL y de mantener un patrimonio, perdón, un balance equilibrado, nos lleva a que el ALM, el análisis activo-pasivo, sea igual de relevante. De Y acuerdo. sumando ahí nada más la caracterización, ¿no? De pronto se están agrupando contratos por ramo, ¿no? Sin tener las características entre a lo mejor productos individuales y colectivos, donde cuando te llevas a un nivel más allá de revisión y de análisis, puedes identificar, como dice Mario, ¿no? Contratos de cola más larga, ¿vale? Donde vale la pena entonces separar porque va a llevarte este tipo de análisis y de impacto en el ALM, ¿no? Entonces, digamos, ahí se amarra todo lo que decíamos en la presentación. Impacto en tarificación, y, impacto en carterización y por ende impacto en el ALM, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta para Patricio. Mencionaste en tu presentación que sugerías, así lo mencionas, que un detalle o tener una evaluación del pasivo más detallada y de igual forma del CCM. Esa es una sugerencia. ¿Por qué podría no darse a ese nivel de detalle?
Pues al final del día, cuando hay, o sea, la serie de cálculos que se están haciendo, en realidad los softwares no necesariamente extraen la información al nivel de detalle, pues al que se están haciendo algunos de los cálculos, ¿no? Entonces, hemos pasado por algunas complejidades solicitando información, por ejemplo, a ver, pásame la conciliación inicio a fin de todos tus grupos, ¿no? O pásame la evaluación de estas 5 pólizas de los. Entonces, extraer la información ha sido un reto. Claramente los softwares actuariales, no hablo de ninguno en particular, pues son trazables, pero a veces el proceso de hacerlos auditables puede quedar olvidado, ¿no? Entonces, sí tener evaluaciones, tener extracciones por póliza es útil, no de todo el universo, pero tener esa posibilidad y por lo menos en el caso específico del CCM, pues sí ir resguardando las conciliaciones a nivel grupo. Creo que eso es bastante útil, o al menos stock y nuevo negocio, ¿no? Son de los. Esto sería por el nivel de detalle que la propia compañía o la institución tiene almacenado en sus bases de datos. Exacto. O sea, más bien en las bases de evaluación. Ok, muchas gracias, Patricio. Creo que tenemos tiempo para una más, o esperemos dos. Wendy Carlos pregunta, ¿qué sucede cuando el CCM es negativo al inicio y tiene que ser topado a cero? Así fue mencionado en su presentación. Claro, bueno, ahí lo que comentábamos es que se debe de generar un componente de pérdida. ¿Por qué tenemos el que SSM pudiera ser negativo previo a este tope? Estamos hablando de contratos onerosos, ¿no? Es decir, los recursos, el ingreso que va a recibir la compañía por el riesgo que está asumiendo, por las obligaciones que debe de estar asumiendo en los siguientes años, no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los puntos básicos en contabilidad es de que las utilidades se reconocen cuando se ganan y las pérdidas cuando se conocen, ¿no? Entonces, en ese momento que identificamos que nos van a faltar ingresos, pues tenemos que generar la pérdida. No generamos ningún contrato de service margin negativo porque esto lo que haría es restarlo del resto de los cohorts o de los segmentos. Entonces, lo que estamos haciendo es reforzando el mejor estimador, el ajuste por riesgo, y pues va directo a resultados, con lo cual estamos tomando capital de la compañía para la constitución de la reserva mínima que necesitamos. Ahora, el llevar el componente de pérdida, el beneficio que nos otorga, es que llevamos identificado cuánto tomamos inicialmente de este capital o del capital para cubrir este faltante en las reservas bajo el estándar. Entonces, si se llegara a presentar una variación de estas que comentamos, cambios de supuestos, o variación a favor, como el que ejemplificaba Wendy, pues bueno, el llevar el componente de pérdida, el beneficio que nos da es tener la capacidad de poderle resarcir de manera inmediata a nuestros accionistas o a la compañía como utilidad directa a resultados, compensar el dinero que tomamos de capital y no que esta diferencia, partiendo de que teníamos un contrato de service margin positivo, pues se volviera a capitalizar en un nuevo contrato de service margin y después irlo devengando por la vida remanente de la póliza, ¿no? Ese sería el beneficio y ese sería como el enfoque. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos terminando, ya no nos da tiempo para una pregunta más, hubiera sido muy interesante. No me resta más que agradecerles, Mario, Juan, Wendy, Carlos, Patricio, interesantes sus ponencias y pues nos quedamos con bastante tarea, creo yo, y muchos temas a reflexionar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Gracias. todos. Les agradecemos, Mario, les gracias. agradecemos mucho. Que estén muy bien. Hasta luego.